De frente. ¿Qué tal? Les saludo con afecto. Soy Víctor Hugo Hernández. Bienvenidos a una emisión más de Frente, un análisis periodístico donde compañeros del sistema de Meganoticias, junto con su servidor, intentamos analizar aquellos temas que son de interés para todos. En esta ocasión, partiendo del análisis que hacen dos estupendos analistas políticos en sus columnas políticas de este día. Saludo con afecto a mi compañera Mitzi Cordero desde Veracruz. Mitzi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Pues, ¿cómo estás tú también allá desde Torreón? Y bueno, pues como tú lo has mencionado, analizando los temas que nos interesan a todos en México. Así es. Tendremos 3 minutos para discutir cada uno de estos temas, incluyendo las columnas, y hablaremos naturalmente de este tema que tenemos prácticamente en puerta, que es el próximo debate presidencial. Comienzo con la primera columna. Hoy Héctor Aguilar Camín, en Milenio, hace un, para mi gusto, estupendo resumen de lo que ha sido la campaña electoral o que han sido las campañas electorales hasta ahora y las estrategias de algunos de los principales participantes. Llama una batalla pírrica. Esto es, de pobres resultados, lo que ha hecho el gobierno para desbancar a López Obrador y la lucha que el PRI y PAN mantienen por un lejano segundo lugar, de acuerdo a la mayoría de las encuestas serias. ¿Qué opinas de esto, Mitzi? Es correcto, Víctor, tal y como tú lo has mencionado, Héctor Aguilar este día en su publicación de la columna, bueno, pues hace referencia a las estrategias de cada uno de los actores políticos y que también llamándolo o calificándolo como pírrica a los que buscan el segundo lugar, porque ni siquiera el primero, ni siquiera tratando de dejar el tercero, sino quedándose en el segundo lugar, que nos referimos a Anaya y a Mid, donde sus estrategias han sido muy parecidas, donde sus estrategias han sido simplemente, bueno, pues buscando este segundo lugar y que pues simplemente ha fallado. Sí han fallado en lo que han realizado en esta batalla que se ha tenido contra Ricardo Anaya desde el gobierno federal, que ha sido muy marcado y que lo único que vino a beneficiar no fue al candidato precisamente de la actual administración federal, sino vino a beneficiar a Andrés Manuel López Obrador. Héctor Aguilar, bueno, pues solo de repasada también menciona la nueva edición, que es la del Bronco, y lo llama como una sinvergüenzada, una desvergonzada en el terreno de juego de la ilegalidad totalmente y de lo que podremos ver de que esta elección, bueno, pues simplemente no solo va a ser la más histórica de de estos últimos tiempos, sino también en términos ilegales, en términos de ser cuestionada y además que terminará en los tribunales, que esto es básicamente lo que podremos ver en términos generales. Me gusta y me llama particularmente la atención que pone también muy en claro el frágil papel en que quedan las instituciones públicas y la frágil situación en las que el mismo gobierno las ha colocado, cómo se han utilizado las instancias de gobierno para este golpeteo político y cómo también pues, les ha dado mal resultado porque en lugar de empoderar a su candidato, lo que han hecho es francamente fortalecer a ese primer lugar que es Andrés Manuel López Obrador. O sea, es un análisis muy completo y un recuento de lo que ha hecho, de lo mucho que ha hecho el gobierno y el PRI, y junto con el PAN también a veces, y de los pocos resultados. Otra de las cosas que también dice Víctor y que me parece también fundamental, porque es otra visión de las encuestas que hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, es que no solo coloca a Andrés Manuel en el primer lugar y que además nadie lo ha podido desbancar desde que inició esta campaña, sino que además menciona, tiene poco más del 40% de la aceptación o de los puntos, que bueno, pues no nos sorprende a nadie si Andrés Manuel lleva haciendo campaña durante mucho tiempo, sino también que el porcentaje de los demás candidatos, que son el 60% aproximadamente, no le alcanzaría a López Obrador para llegar a la presidencia de México. Esta lectura me parece muy interesante. Oye, me encanta su remate, donde dice, como dice un amigo sobre los pleitos de izquierda universitaria, confunden a los enemigos con quienes les caen gordos. Se me hace estupenda esa salida. Mitzi, en otros temas, la segunda columna. Una de las grandes preguntas que nos hacemos con frecuencia es en qué momento comenzamos a perder la confianza en las instituciones y con ello también al país. Habla de diferentes etapas de la historia nuestra estupenda analista, en este caso María Amparo Casar, en un muy buen análisis que se llama Un triste recuento, que se publica en el periódico Excelsior. ¿Qué opinión te merece?
Sí, Víctor, yo te diría que Amparo Casar, algo que me encanta de ella es que siempre explica las cosas como tienen que ser y apegado a la legalidad, que es precisamente una de las críticas que realiza en el día de hoy, que ha venido haciendo esta misma crítica en los últimos años. La ilegalidad y la falta de apego a las reglas que sí existen y que ese no es el problema, de que existan. El problema es que se apliquen adecuadamente y como debe de ser. Es precisamente esto en torno a lo que se refiere y nos pone en contexto a todos al momento de leer esta columna, de que bueno, pues simplemente lo que veníamos mencionando, el hecho de adicionar al Bronco y solamente poniendo también como ejemplo lo ocurrido y que tú y yo lo debatimos y que tú y yo lo platicábamos, el tema del Estado de México y Coahuila, de que era una antesala a lo que podría estar ocurriendo en esta elección y que no nos deja a nadie con un buen sabor de boca, nos deja a todos con muchas dudas de que vaya a haber legalidad en este proceso que debería ser el más importante en la historia, pero no en términos negativos, sino en términos positivos. Fíjate que yo considero que el acierto de este trabajo que hoy presenta María Amparo Casar va mucho en el sentido de que pone las fechas y pone los momentos claves. Ella se hace la pregunta, ¿en qué momento comenzamos a perder el país y las instituciones? Y habla de un 27 de octubre del 2016, cuando los legisladores de todos los partidos, exceptuando el PT, apoyaron que se ampliara el periodo de trabajo de los 4 magistrados que hoy están. Y esto que se dio en un contexto de violación total de la ley. Hoy el resultado de esos trabajos está a la vista. Otro tiene que ver con la elección del Estado de México y también con la elección de Coahuila. Los resultados ahí están. 2 elecciones ampliamente cuestionadas, pero más cuestionados todavía los miembros del Tribunal Federal Electoral, que con sus fallos pues le dieron al traste, porque pues bien dice por ahí un analista en algún momento, a veces la percepción es más importante que la realidad, y aquí la percepción es de que estos jueces, más que jueces, son parte del juego político. Eso es precisamente una de las cosas que nos debe de quedar bien claro, Víctor, el contexto en el cual se está desarrollando esto y de que los magistrados que fueron nombrados en aquel entonces, pues fueron nombrados también y designados por los mismos partidos políticos. Y esta es una de las constantes que hemos visto en el ambiente político, que no es para favor de la ciudadanía, sino es a favor de cada una de las instituciones políticas que existen en nuestro país. Si bien lo dice María Amparo Casar, no existe parcialidad entre el tribunal donde existen magistrados que más de ser jueces son parte del sistema. Entonces, pues, ¿qué podemos esperar? Pues ahí está el análisis de 2 muy buenas columnas que podemos recomendar y que vale la pena analizar. La de Héctor Aguilar Camín, Frente y PRI, Batalla Pírrica, y la de María Amparo Casar, Un triste recuento. Pasemos a otro tema porque va relacionado. El próximo domingo podemos presenciar el primer debate presidencial en estas elecciones, organizado por el Instituto Nacional Electoral. Van a participar 5 candidatos a la presidencia de la República. Históricamente los debates en México han sido acartonados y rígidos en su estructura, anacrónicos, de manera tal que no han cumplido con su cometido, que es que podamos conocer mejor a los personajes. Y a eso agregamos luego lo complicado de involucrar a más de 2 participantes. Hace unos días el INE aprobó un cambio de formato, así como la modalidad del segundo, que será el 20 de mayo, y el tercero, que será el 12 de junio, si mal no tengo las fechas. Se busca que sean más ágiles e incorpora la participación del Bronco y también de 3 moderadores. ¿Qué opinas? Sí, efectivamente, pues se está buscando que sea de una forma más ágil, incluso pues se integran a tres personajes de la comunicación para que pues de cierta forma sean moderadores y pues amplíen los temas que supuestamente o entre comillas le interesarían a todos los ciudadanos, que sabemos que el grosso de la población no estaría viendo este debate, y esto es una preocupación grande que yo tengo, porque eso también se representa en la participación ciudadana del próximo domingo 1 de julio. Pero vámonos por partes, por forma y por pues hechos como tal de este debate. Existe mucha expectativa de lo que vaya a pasar allí, y algo es muy cierto. Todos los contrincantes, todos los participantes de esta elección rumbo a la presidencia de México se irán contra Andrés Manuel López Obrador, y eso me parece muy claro si tú no distas de esto, Víctor, y que esto va a ser lo interesante precisamente de qué es lo que van a tener que decir, si ya lo han venido diciendo en las últimas semanas, contra López Obrador, qué es lo nuevo que van a sacar durante ese día
Y claro que estamos esperando confrontación, porque entonces regresaríamos al viejo esquema en la cual solamente es una exposición de ideas y no es una verdadera confrontación de temas, además, que nos interesan a todos, como es la seguridad y como es la impartición de justicia, que me parece muy acertado de inicio que se haya pues puesto sobre la mesa en este próximo debate. Sí, el asunto está en que pues de alguna manera nos enfrentamos de nuevo a un número, para mi gusto, muy grande de participantes. Tal vez deberían de participar los punteros o los más posesionados, pero bueno, así es nuestro sistema por un lado. Por el otro lado también la inclusión de 3 moderadores, no sé qué tanto vaya a complicar este asunto en este debate. Lo cierto es que se está haciendo un esfuerzo por tratar de evitar esa rigidez de la que siempre ha caracterizado a los debates en México, donde no hemos podido todavía organizar debates medianamente proactivos y realmente creativos. Creo que es un esfuerzo válido por parte del Instituto Nacional Electoral la manera como se organiza este debate. Sin embargo, pues habrá que ver los resultados. Tengo mis dudas si el formato funcione. Yo también tengo las mías y seguramente la gente que nos está viendo también tiene sus dudas, que tener tanta gente allí, ahora que se ha adicionado también el Bronco y que tuvieron a su vez que modificar las condiciones en las que se iba a llevar a cabo este debate, bueno, pues no solamente vino a hacer ruido entre todos nosotros, sino también vino a modificar lo que ya se había planteado desde un inicio para que se llevara a cabo. No sé si salga del todo bien porque es una nueva aplicación, pero bueno, esperemos que sí sea más dinámico y esperemos que den batalla a todos y cada uno de ellos, que realmente de quien lo espero es de Anaya y del Bronco. Bien, esperemos que no sea más de lo mismo. En este debate y haciendo puntualización en lo que comentabas al inicio, es muy posible que podamos confirmar o eliminar algunas teorías y especulaciones que se han hecho en torno al papel que va a jugar cada aspirante y su postura, la manera de debatir de cada uno de ellos. Todo esto orientado a su propia estrategia a esta altura de la contienda, pero también van a tener que tener la habilidad para explicar qué van a hacer en temas como de política y gobierno, que ya vimos son los temas fundamentales. Sí, totalmente, Víctor. Lo que esperamos de este debate es que se escuchen más propuestas, pero lo cierto es que lo que podría pasar es que se registren más descalificaciones, que las propuestas que nos podrían pues llevar a tener un incentivo hacia el voto o ya saber quién es el menos malo y no el mejor para que sea el próximo presidente de México. El día de hoy, por ejemplo, se publica una encuesta en el periódico Reforma en el que sin duda pues esto podría llevar hacia que se ganen puntos en el próximo debate, aunque esto es muy difícil, de acuerdo a cómo se comporten, de acuerdo a que quien dé la pelea, que en este caso todos darían pelea contra Andrés Manuel López Obrador, siempre ha ocurrido esto, no importa que le hayan cambiado el formato o no a este debate, los debates históricamente siempre han pues registrado pelea contra el que va en primer lugar, en este caso Andrés Manuel López Obrador, y pues dejando atrás a los demás. De quien sí espero que dé un buen debate es de Ricardo Anaya. Ya lo hemos visto haciendo debates, ya lo hemos visto presentando argumentos, ya lo hemos visto haciendo diferentes cosas, y bueno, pues si tú llegaras a comparar esto con cocinar la sal y la pimienta, la sal sería Ricardo Anaya y la pimienta pues sería el Bronco. Muy interesante la definición. Fíjate que yo en este sentido opino igual que tú. Naturalmente el principal adversario a vencer y a quien van a golpear es Andrés Manuel López Obrador. La pregunta es quién lo va a hacer, porque aquí es donde entra la especulación. Hay quien dice que el Bronco entra con esa clara intención. Hay quien dice también que en el caso de Margarita pues pretende quitarle puntos a Anaya, y yo creo que es mi idea, se va a guardar de atacar para no perder el tiempo, ahora sí en ataque, se va a encargar de que los otros lo hagan y él se va a ir a las propuestas. Creo, si se cumplen los adagios de las conspiraciones, que esa podría ser la estrategia. Es posible, Víctor, porque mira, como hemos visto el comportamiento, en el caso del gobierno federal, del revolucionario institucional, de los partidos satélite que tienen para esta contienda, hemos visto que intentaron atacar a Ricardo Anaya y lo único que consiguieron, como te lo venía mencionando, es que creciera Andrés Manuel López Obrador, porque tienen un candidato, José Antonio Meade, que lamentablemente, pese al conocimiento que tenga o a la experiencia que tenga, simplemente no levanta, no genera esta empatía con la ciudadanía, no genera prácticamente ningún tipo de sentimiento, pero tampoco la gente se está
yendo con lo que sabe, con lo que podría hacer, entre comillas. El Revolución Institucional está tan aplastado que aplasta al mismo tiempo a su candidato. Entonces, puede ser que no lo ataque o puede ser que él mismo se rediseñe para que pues se presente una buena propuesta, pero no una propuesta ni siquiera para el país, una propuesta para sí mismo y que convenza a la gente y que pueda de alguna forma enamorar a la ciudadanía. Va a ser muy interesante, va a ser muy interesante ver el comportamiento de cada uno de los aspirantes, porque también ahí vamos a ver de dónde vienen y con qué intenciones. Hay quienes consideran, Mitzi, que los debates son solo un trámite más dentro de la contienda electoral, pero hay también quienes creen que los debates pueden marcar una diferencia sustancial, que pueden ser decisivos en las campañas. ¿Definirán el voto? Es la pregunta. Si la pregunta va encaminada a actualmente este primer debate, porque recordemos que son 3, como tú ya hacías mención de las fechas y los lugares en los que se va a llevar a cabo y del cambio de esquema que han tenido de los últimos que hemos visto en los años, yo te diría que simplemente no, es una N y un O. No, definitivamente no va a dirigir el voto hacia algún u otro candidato. Lo único que van a hacer es ver más de lo mismo, lo único que van a hacer es quizá sumarle algunos puntos a quien se comporte mucho mejor o de mejor manera o quien confronte además, porque yo no creo que la gente esté esperando que pues se presente el proyecto como tal de nación, un proyecto en el cual pues nos pueda llevar a un mejor rumbo en el país. Yo creo que lo que esperan es qué es lo que van a estar diciendo, ahora de qué forma se van a estar tirando, ahora cuál va a ser la guerra en la cual van a plasmar y cuál va a ser también el tema que va a marcar la agenda en la siguiente semana, porque eso también hemos visto, que en el caso de Andrés Manuel es quien ha estado marcando agenda y los demás lo han seguido básicamente como borreguitos. Ningún debate ha sido lo suficientemente determinante para que la gente sepa por quién votar y por quién no votar. Fíjate que discrepo de ti, Mitzi, con todo respeto y cariño. Yo sí creo que los debates pueden modificar mucho los resultados, al igual que las campañas. Mira, habría que recordar, aquí tengo estos datos, en el 2006 sí alteraron el posicionamiento entre quien iba en el primero y el segundo lugar. Acuérdate, entre López Obrador y Calderón. En el 2012 se intercambiaron el segundo y el tercero cuando era Vázquez Mota contra Andrés Manuel López Obrador, y se redujo la distancia del primero, que era en ese entonces Peña, Andrés Manuel López Obrador. O sea, yo creo que sí son riesgosos. Tan es así que recordarás que también Andrés Manuel López Obrador en aquel famoso debate al que no acudió comenzó a perder puntos. Así que sí creo que pueden tener su magia, su detalle estos debates, y que van a servir. Además es una oportunidad importantísima, no para el puntero, que ya sabemos va en primer lugar y se va a salir a defender, pero sí para que Anaya pueda tratar de alcanzar a Andrés Manuel López Obrador en algún sentido, y que Mid también se posesione como un segundo, como un auténtico segundo con miras a alcanzar al primero. Déjame discrepar en este sentido, Víctor, de ti, porque haces referencia a 2016 y 2012, sin embargo, las circunstancias del país no están siendo las mismas que vivimos en aquel entonces, ni tampoco los candidatos que están puestos en la mesa actualmente. Nunca se había visto en la historia tanta inseguridad, tantas muertes, tantas ejecuciones, un presidente de la República tan descalificado, tan mal calificado por la ciudadanía y unos candidatos tan malos. Nunca se había visto en la historia, por lo tanto, este debate no creo que lo defina, más bien podría incrementar puntos, pero hasta ahí. Bueno, el próximo domingo es un hecho, el próximo domingo podremos definir quién tiene o no la razón, y además en base al posdebate, que también es muy importante, y el resultado de esto. Lo cierto es que se antoja interesante, yo lo voy a ver con mucho interés, ya lo comentaremos, Mitzi, aprecio mucho tus comentarios y te mando un saludo afectuoso. Por supuesto, ya estamos preparando las palomitas porque de verdad es importante verlo, es importante escucharlos, saber cuál es la estrategia que van a hacer en próximos días, así que estaremos muy al pendiente, Víctor. Muy bien, Mitzi, te mando un saludo afectuoso a mi siempre querido Veracruz. Le agradecemos mucho a usted que nos haya acompañado en esta emisión. Soy Víctor Hugo Hernández, esperamos que hayamos cumplido con el objetivo, que es crear interés sobre estos temas de interés político, social que en este momento tenemos, que es las próximas elecciones y además los debates que ya los tenemos en puerta. Y además la recomendación para que siga a estos dos columnistas interesantes en esta ocasión, Héctor Aguilar Camín y María Amparo Casar. Que tenga usted el mejor de los días. Gracias.